Charlas de Ciencia. Definitivamente yo creo que ya ustedes estarán bastante sensibilizados al respecto y se darán cuenta de la importancia de la imagen. Cuando nosotros hablamos de la palabra imagen, como que es un término muy ambiguo, ¿no? No, pues aquí traigo algunas imágenes, bajé algunas imágenes de internet y todo el tiempo estamos hablando de imágenes. No, pásame las imágenes para el trabajo, etcétera, ¿no? Pero realmente no tenemos muy claro, ¿sí?, qué es la definición de una imagen. Bueno, pues así en su acepción más esencial, podemos decir que una imagen es una representación de un fragmento de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, bueno, tenemos una realidad en la que vivimos y estamos situados. Ahorita, por ejemplo, percibimos todo el auditorio, percibimos a los compañeros, la situación en la que se está dando, el contexto y todo, pero realmente cuando tomamos una fotografía, lo que hacemos es que sacamos un fragmento de esa realidad y la distribuimos por redes. Incluso muchas veces se descontextualizan las imágenes y se ponen en otro lugar y entonces hay interpretaciones diversas al respecto de la imagen. Entonces, bueno, esa es una representación de la realidad, un fragmento de la realidad, y estas pueden estar plasmadas en algún tipo de soporte, como puede ser la imagen digital, o bien pueden estar plasmadas incluso pues en nuestra mente, ¿no? Tenemos imágenes mentales. Yo les puedo asegurar que ustedes tienen concepciones del mundo, ¿sí? Constructos en su mente que se han hecho a partir de imágenes. Por ejemplo, se imaginan cómo son los días de la semana. Incluso algunos, por ejemplo, le ponen colores o le ponen sabores y tienen sinestesia, que es esta relación entre el escuchar colores, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen cruces de percepciones y entonces tenemos sinestesia y entonces empezamos a hablar en lenguaje casi metafórico, ¿no? Entonces, la imagen, pues bueno, nos sirve para registrar todo aquello que nos interesa. Entonces, muchas veces nosotros le otorgamos a la imagen un cierto sentido que es hasta va evocando sentimientos, emociones. Por ejemplo, tenemos la imagen de nosotros con el novio y nos tomamos una selfie, o con la novia, ¿verdad? Y esa imagen es importante para nosotros, la subimos en nuestras redes sociales, etcétera. Al cabo del tiempo no cuaja la relación y entonces ahora esa imagen resulta que es aberrante, odiosa, no la queremos quitar, la vemos y lloramos, etcétera. Entonces fíjense cómo la imagen siempre está ligada a las emociones y los sentimientos. Por otra parte, también tenemos que la historia de la imagen pues es muy, muy interesante. Normalmente nosotros decimos que todo inicia en las cavernas, ¿no? O sea, estas imágenes que plasmaron nuestros antepasados muy, muy lejanos en cuevas, que son estas pinturas rupestres, pero fíjense cómo la necesidad del ser humano de comunicarse, de trascender y de dejar constancia de la existencia es lo que orilla a estos antiguos habitantes a plasmar toda su cosmovisión, todo lo que conlleva su vida cotidiana en estas pinturas rupestres, por eso son tan importantes. Sin embargo, pues bueno, la imagen va evolucionando y finalmente se convierte pues en un lenguaje. Una imagen también se puede leer, ¿sí? No nada más las letras, los libros se pueden leer, sino también las imágenes. Entonces, nosotros damos lecturas de las imágenes y les adjudicamos cierta interpretación a partir de los contextos en los que están insertos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a un recinto religioso, sea cual sea la religión, aquí no me voy a referir a una religión específica, pero normalmente vemos en catedrales o en las iglesias que están ubicadas en el centro de nuestra ciudad, imágenes pues de la Virgen, de los santos, de Cristo, etcétera, ¿no? Y todas esas imágenes están dentro de un contexto
que nos invita a la oración, a la meditación, al respeto. Sin embargo, hay religiones que son totalmente iconoclastas, o sea, no les gustan las imágenes, ¿sí? Y no les gustan no porque no se les hagan bonitas, sino porque ellos dicen, bueno, solamente a Dios se le puede adorar, ¿sí? Y no hay manera de que algo represente a Dios, ¿sí? Entonces no tenemos imágenes porque Dios no puede ser representado absolutamente por ningún tipo de imagen. Entonces, bueno, las imágenes religiosas nos invitan pues a la oración y les adjudicamos evidentemente poderes, pues si no mágicos, que sí, bueno, en algunas civilizaciones sí, digamos que son como esperanza de que algo suceda en nuestras vidas. Por ejemplo, les cuento una anécdota personal. Mi mamá me dio un detente, no sé si ustedes sepan lo que son los detentes, ¿sí? Son unas imágenes donde viene el Sagrado Corazón, ¿sí? Y dice: detente, el Sagrado Corazón de Jesús está contigo. Y ese es un escudo, les digo a mis alumnos, es un escudo, a mí nadie me puede hacer nada, porque traigo un detente, ¿sí? En la cartera. Entonces, les adjudicamos esos poderes y esas atribuciones que pues realmente, si nos ponemos a pensarlo de forma ya científica, pues realmente no van a resultar de esa manera, ¿verdad? Luego, pues tenemos esta concepción también de que la importancia de la imagen es todopoderosa y es avasalladora. O sea, en 100 años, fíjense, en 100 años que tenemos de evolución tecnológica, la imagen ha adquirido un poder impresionante, ¿sí? Antiguamente, estamos hablando de mediados del siglo XIX hacia atrás, a principios del siglo XIX, la gente se representaba a sí misma por medio de la pintura, ¿sí? Teníamos concepciones de la pintura en donde la pintura tenía que ser totalmente realista, figurativa, y representar tal cual a la persona que se estaba pintando. Entonces, los pintores recibían una cierta remuneración, había mecenas, y entonces se pintaba al rey, se pintaban a los nobles, se pintaban a los miembros del clero, y bueno, si tenías dinero, pues podías tú tener la opción de ser pintado por algún pintor importante, siendo civil, ¿no? sin tener algún puesto de la nobleza o del clero. Conforme va pasando el tiempo, pues la fotografía nace, y entonces la fotografía viene a sustituir a las pinturas, ¿no? Y entonces fíjense cómo también cambia la concepción de las artes plásticas, porque antes era por mecenazgos que se pintaba, ahora el ser un artista plástico implica que tú te expreses emocionalmente por medio de alguna técnica que domines, puede ser desde una fotografía, un performance, una escultura, lo que sea, y entonces tú representes algo ahí. Pero la fotografía pasa a formar parte importante del registro, ¿sí? de las imágenes. Entonces, la imagen está, digamos que cubierta de poderes invocadores, de poderes propiciatorios para que sucedan cosas. Podemos incluso decir que en un concepto más atávico, por ejemplo, hay personas que uno les quiere tomar fotos y si han salido a hacer ejercicios de fotografía, ¿sí? Hay personas que dicen, no, yo no quiero que me tomes una foto porque me robas el alma, ¿no? Entonces, el hecho de que roben mi imagen, de que la manipulen o la pongan en algún recinto, ¿sí? Ya es símbolo de que me van a quitar una esencia, una parte de mí. Si ustedes quieren, pensamiento mágico, pero así es, y eso pues hay que respetarlo. Luego, bueno, pues también nosotros continuamente estamos dando una imagen al público, ustedes mismos en su físico, en su forma de ser, los artefactos que utilizamos a la hora de vestir,
todo lo que elegimos como nuestra mochila, el celular, etcétera, nos van conformando una imagen ante nuestros semejantes. Y bueno, pues esa es la famosísima imagen pública, ¿no? Que ahora es sumamente importante a la hora de, por ejemplo, de la propaganda política, el tener una imagen importante. Luego hay otro fenómeno que también se da con la imagen, y que son estas imágenes a distancia, que son realmente impresionantes, y que son las imágenes que vemos en la televisión, en los noticieros, o en las redes, o en sitios, en internet, series de televisión, películas en internet, y que son construcciones visuales que nos presentan también un fragmento de la realidad, por lo que imagínense qué impresionante es esto, que presenciamos de manera impasible asesinatos, violaciones, secuestros, ¿sí? Y toda clase de transgresiones a la integridad del ser humano. Empezamos a hacer un orden selectivo de qué imágenes queremos ver. Entonces, por ejemplo, hay quienes somos fanáticos de los videos de gatitos, porque los videos de gatitos está comprobado que provocan oxitocina y dopamina en nuestros neurotransmisores, porque estamos viendo una imagen tierna y linda, y entonces eso nos hace feliz, ¿sí? Y hay otras personas que, bueno, están acostumbradas a ver imágenes muy violentas, y eso les crea una descarga de adrenalina, y hay gente que es bueno, adicto a la adrenalina. Entonces, ahora sí que nosotros empezamos a marcar qué cánones morales, espirituales o sociales son los que nos van a determinar para observar una imagen. De hecho, aquí atrás ustedes están viendo una serie de imágenes que preparó mi chica de servicio social, que es listísima para estas cosas. Y una de las cosas es el apoyo visual, porque ahorita nosotros en esta época somos completamente visuales. Sin embargo, podemos decir que para el estudio de la imagen incluso existen libros sobre filosofía de la imagen, o sobre ética y estética de la imagen, etcétera. Pues podemos hacer una catalogación de la imagen en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que desde la religión, bueno, pues ya vimos que es importante, por ejemplo, la condenación y salvación del alma. Por lo tanto, nos ponen imágenes al respecto en lugares propicios para nosotros tener acceso a esa información y decir, bueno, pues no voy a cometer pecados capitales, porque si no, pues me voy al infierno. De hecho, la concepción del infierno, como la conocemos actualmente, es una concepción que sale de la Divina Comedia, ¿sí?, de Dante, y los círculos del infierno. No es algo que se haya construido a partir de una verdad, es un dogma de fe, o sea, podemos o no creerlo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que nos mete la religión judeocristiana y otras al respecto. Por ejemplo, les puedo contar una anécdota que a mí me causó sumo impacto. Ya ven, esta Santa Inquisición que se dedicaba pues a juzgar a los blasfemos o a los que iban en contra de la religión. Sin embargo, las condenas eran impuestas por el gobierno, ¿no?, por el virreinato. La iglesia no quemaba vivo a la gente o así. Pero, por ejemplo, cuando el pecador era un miembro del clero o de la nobleza alta, etcétera, pues lo que hacían era que hacía una representación de ese personaje, y lo que quemaban no era al personaje, sino a la imagen, ¿sí? Se llamaban imagos infamantes, así se llamaban. Y realmente, pues venían a sustituir a la persona. Entonces, pues, ay, qué padre, ¿no? O sea, quemamos a la imagen y no quemamos al personaje, pero había otros que sí merecían ser quemados en la hoguera. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas relacionadas con la historia de la imagen que pueden incluso ser muy duras o muy bruscas, ¿no? Bueno, ustedes saben que también desde la filosofía se estudió la imagen. Tenemos el claro ejemplo, pues, de Platón y el principio de
de la caverna de Platón, en donde nos dice que todos estamos inmersos adentro de una gran caverna oscura completamente, y que lo que vemos son esas ideas, ¿sí? Esas ideas que nos hacemos de la realidad y que son ideas mentales, y hasta que no tenemos el conocimiento suficiente, tendemos a ver la luz y tendemos a que se nos abra el entendimiento y ver realmente lo que es la realidad. Por su parte, pues Aristóteles, bueno, él no estaba muy digamos que de acorde con el estudio de las imágenes, y él más bien decía que eran como mediadoras del pensamiento, ¿no? Entonces él decía que todas las imágenes internas eran fantasía, no eran realidad. Y sí, en realidad, pues todas las imágenes que nos hacemos de la realidad, en realidad pues son fantasía, es algo que yo me construyo. ¿Cuál sería entonces la representación más vívida de una imagen después de la realidad misma, ¿no? ¿Cuál creen que sea la representación más real o más cercana a la realidad de una imagen? Definitivamente pues el video, ¿no? El cine, porque fíjense, tiene movimiento y tiene sonido, y ahora con el 4D pues ya hasta tiene agua, movimiento y no sé cuánta cosa, ¿no? Sí, o sea, entre más vivido sea la percepción, mucho mejor para nosotros, porque nos metemos de lleno en la historia y nos envuelve. Sin embargo, eso no deja ser un fragmento de la realidad, no vemos la realidad. Cuando vemos, por ejemplo, una película de miedo, ¿sí? La película de miedo está construida específica para que nos dé miedo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos ciertas referencias, por ejemplo, la diestra y la siniestra, ¿sí? La diestra es todo lo bueno y la siniestra es lo malo. Entonces lo izquierdo, lo que va por la izquierda siempre es malo. Entonces el malo siempre entra por la izquierda, porque eso lo tenemos en imágenes mentales que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Nos han dicho que así es y así debe ser. Entonces hay ciertos trucos que hacen los cineastas para causar ese miedo, esa tensión, ¿sí? Movimientos de cámara, por ejemplo, como La Bruja de Blair o cosas así, que la gente creía que verdaderamente era cierto que unos chicos se fueron a acampar y que tal, ¿no? Todo lo que sucede ahí. Y realmente no, pues es nada más trucos, ¿no? de cómo nos manipulan en la imagen. Esto me lleva también a decir acerca de cómo apostamos toda nuestra vida al sentido de la vista, ¿sí? Y nosotros tenemos, bueno, los 5 sentidos que ya conocemos, que son la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, ¿no? Sí, se supone que por esos 5 sentidos nosotros percibimos el mundo que nos rodea, ¿sí? Pero no es así. Todo se lo apostamos al sentido de la vista. Por ejemplo, vamos a comer a algún lado y cuando vemos lo que nos traen, decimos sí me lo como o no me lo como. Si tiene textura gelatinosa o tiene algo ahí que no me guste, no me lo como. Lo estoy viendo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que asistir y ver de dónde provienen los sonidos para saber si estoy en peligro o no. O sea, el sentido de la vista nos da el referente de la vida en general. Y aquí, miren, los quiero invitar a que vayan a probar una experiencia maravillosa que hacen las personas con discapacidad visual, que se llama Sentir para Ver, porque se van a dar cuenta de que lo que probamos, lo que vemos, lo que tocamos, no tenemos palabras para describir las cosas si no las vemos. Yo lo experimenté y quedé tan impresionada al darme cuenta de que cuando me pidieron que yo describiera una estatua que está en el edificio central y les dijera a los demás compañeros de la experiencia cómo era esa cabeza, no supe decir, porque decía, bueno, tiene una protuberancia al frente. ¿Se imaginan? O sea, eso es muy delimitante, porque puede ser cualquier cosa, ¿no?
un cuerno, una ala, un brazo levantado, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente no hay manera de describir las imágenes, no se pueden describir ni los sabores, ni los olores, porque siempre caemos en la comparación. Entonces, el sentido de la vista es referente necesarísimo para nosotros poder estar en la vida, insertarnos en la vida social. Por lo tanto, imaginen tener una discapacidad visual, pues sí no es algo que sea fácil, ¿no?, de adaptarse. Sin embargo, pues hay herramientas a las que se recurre, ¿no? Por otro lado, también tenemos la visión científica. Fíjense, esto es una parte muy importante porque la ciencia normalmente se construye a partir de la observación empírica, ¿no? Empezamos a observar, empezamos a ver, empezamos a describir el fenómeno, etcétera, y realmente cuando lo vemos en operación y decimos, bueno, yo tengo esta hipótesis, ¿no? Yo creo que esto es así porque he visto cómo se comporta, pero hasta que no observamos en una situación controlada, en un laboratorio, qué es lo que sucede, nosotros no podemos afirmar que eso sea cierto o no. Entonces, cuando nos dicen, ¿se ha comprobado científicamente que tal o cual cosa? Realmente al ratito vuelve, ¿se acuerdan que se había comprobado científicamente esto? Bueno, pues ahora ya no, ahora ya es algo más, ¿no? Entonces, continuamente tenemos que estar reafirmando por medio de las imágenes el ojo observador, desde dónde estoy yo observando el fenómeno y cómo lo estoy describiendo al mundo. Entonces, todo lo que leemos, todo lo que vemos es ficción, todo es pura ficción. Y esto nos lleva a reflexionar muchísimo acerca de la existencia de la vida y cosas por el estilo, ¿no? Porque realmente es duro enfrentarse a algo en donde decimos, no, pues la realidad simplemente es ahorita, el aquí y el ahora, ¿no? Todo lo demás ya no es. Entonces, bueno, la imagen nos invita a reflexionar. Luego, bueno, pues también tenemos, por ejemplo, la imagen como símbolo. Nosotros tenemos en nuestro mundo natural, en el mundo en el que nos desempeñamos y nos desenvolvemos, todo lo tenemos que ver a través de símbolos, ¿sí? Todo es a través de un objeto determinante que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la bandera, ¿no? La bandera del país o de cualquier país, ¿sí? A nosotros nos han dicho que el lábaro patrio es la representación de nuestra patria, ¿sí? Y que por lo tanto le debemos un respeto y admiración. Entonces le hemos hecho canciones a la bandera, poesías a la bandera. Hemos estado en saludos a la bandera desde tiempos inmemoriales, desde primero de kinder, ¿verdad? Nos enseñan a saludar a la bandera con un símbolo, ¿sí? Y nos dicen que esa bandera representa a México. Pero entonces, imagínense todo lo que representa, ¿sí? Representa toda nuestra idiosincrasia, representa a nuestra gastronomía, nuestras regiones, la riqueza de la cultura de los diferentes pueblos, ¿qué más representa? No sé, las tradiciones, las costumbres, los modos de hablar, ¿sí? Entonces, la bandera ya no nada más es un objeto hecho, es un lienzo de tela de 3 colores, con un águila, etcétera, sino que es todo atrás, ¿no? Entonces, es casi una representación y cuando salimos, ¿sí?, de nuestro país y nos insertamos en una nueva cultura y decimos que somos mexicanos y sacamos la bandera, ¿sí?, y nos quieren pisotear nuestra bandera, entonces hagan de cuenta que es como si quisieran herir a un familiar nuestro, ¿no? Yo sí le puedo decir a mi hermana que es tal o cual, pero tú no. Y eso es lo que sucede con la bandera. Entonces nos entra el fervor patrio, etcétera, porque pertenecemos, porque nos identificamos. ¿Y con qué nos identificamos? Pues con los símbolos patrios, ¿no? Que son la campana de Dolores, etcétera. Entonces todo el tiempo vivimos
rodeados de imágenes, y son esas imágenes simbólicas las que le dan sentido a nuestra vida. Bueno, no hay una separación entre el signo y el símbolo, sino que hay niveles de intensidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habrá quienes ahorita digan, ay, bueno, pues esta maestra, ¿por qué nos está hablando de la bandera? Si a mí me chocan los desfiles y me choca el saludo a la bandera, y qué bueno que ya estoy en la universidad porque aquí no. No, sí, también aquí tenemos saludo a la bandera, por supuesto. Y cuando vienen muchachos a tocar los tambores y a saludar a la bandera, la verdad a mí sí me da mucho orgullo. Le entra a uno el fervor patrio, porque estamos siendo parte de esa identidad. Bueno, luego, también tenemos símbolos tangibles e intangibles que son parte de nuestra vida cotidiana. O sea, las imágenes rigen nuestra vida. Así podemos decir que, por ejemplo, señales de tránsito, todo relaciona, por ejemplo, la lectura, todos los símbolos que aprendemos, de tipográficos, de letras, ¿sí? Bueno, ustedes que clasifican libros, tienen sistemas de clasificación, tienen formas de organizar las cosas para que a la gente le tenga mucha más facilidad de acceso a la información. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con símbolos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasa con la imagen en la sociedad actual? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, hay una necesidad en el ser humano que es, digamos, que perteneciera en la teoría del cerebro trino al área del cerebro reptiliano, que es el área de los instintos más básicos, ¿sí? Que es el deseo de trascender. Ahí en ese cerebro reptiliano están el instinto de supervivencia, está el instinto de querer reproducirnos, y etcétera, ¿no? Y ahí nosotros también podemos ver ese deseo de trascender. Entonces, ¿cómo podemos trascender? ¿Sí? Pues dejando plasmada una imagen. Entonces, nos encanta que el amigo nos haga una representación de un cómic de cómo somos nosotros, o que alguien nos pinte, o que alguien nos retrate. Estamos viendo cómo podemos salir mucho mejor en las fotografías. Incluso también podemos tener filtros para atenuar que tenemos, por ejemplo, acné, o que ya estamos más chaparrillos, entonces pues nos tomamos la foto de abajo para arriba. Y bueno, o sea, dicen que nadie es tan guapo como su foto de perfil, ni tan feo como la foto de licencia, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues tratamos en la medida de lo posible de salir lo menos peor, ¿no? Entonces, continuamente estamos con ese anhelo. Entonces, fíjense, la imagen conlleva identidad, deseo de pertenencia, autoestima, soberbia, orgullo o miedo, ¿no? O simplemente el hecho de que ocupemos un cargo importante dentro de la sociedad. Y la única manera de trascender eso es dejando huella de algo, ¿sí? Los antiguos pobladores la dejaron en las pinturas rupestres. Nosotros ahora lo estamos haciendo en nuestras redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa con esas imágenes, no? Llega un momento en que tanta imagen se pierde en la red. Imagínense cómo tenemos ahorita saturada la red. ¿Sí se han fijado que, por ejemplo, ustedes en el Facebook pueden hacer un resguardo de todo lo publicado a lo largo de su existencia en redes? Es impresionante eso. Salen todas las fotografías, todas las publicaciones, todos los memes, todo está ahí guardado. De hecho, se tarda un ratillo, ¿no? en generar toda esta carga de imágenes, ¿no? O bien, cuando alguien te etiqueta en tu red, y tú dices, bueno, en esa foto salí horrible. No, pero es que yo salí muy bien. A mí no me interesa. Sí, bueno, ya se están identificando con eso, ¿no? A mí no me interesa cómo haya salido tú, yo salí muy bien. Entonces, bueno, ¿sí? O por ejemplo, cuando le queremos demostrar al mundo, ¿sí?, lo felices que somos, o le queremos demostrar a ese ser especial, pero que ya no lo es tanto, ¿sí? Cómo la vida me sonrió después de ti. Entonces, lo que hacemos es tomar fotos, por ejemplo, de
aquí con los amigos, ¿no? Disfrutando de una fiesta, ¿sí? O le voy a tomar foto a lo que estoy comiendo. Deliciosa mi hamburguesa. Pero fíjense cómo la sacamos de contexto. ¿Han visto esas fotos donde ponen los deditos así? Y luego una foto de una postal de una playa. ¿Han visto esas fotos? ¿Sí? Donde los deditos parecen las piernas. Y entonces te tomas una foto de los deditos, pero con una postal atrás, ¿no? Entonces descontextualizamos la imagen y hacemos creer a las personas que tenemos el suficiente dinero como para estar en la playa, que puedo estar con los amigos, no, o sea, realmente la imagen ustedes la pueden manipular como ustedes quieran, ¿sí? Y es algo en donde entra la ética, ¿sí? Y la madurez de las personas a la hora de utilizar este tipo de imágenes. Ahora, las imágenes también forman hitos, ¿sí? Que son imágenes que trascienden a través de hechos sociales, por ejemplo, la imagen del Che Guevara o la imagen de la Estatua de la Libertad, o etcétera, donde nosotros ya al verlo relacionamos una cosa con otra, ¿no? Relacionamos la Revolución Cubana o la Revolución Rusa o la Segunda Guerra Mundial, o etcétera. Hay imágenes que son hitos y que son importantes. Finalmente, bueno, pues decirles que el estudio de la imagen es importante para mantener la memoria gráfica del mundo, ¿no? Y es estudio de ustedes el hacer esto. Es muy importante que continúen con esta labor de clasificación, catalogación y archivo permanente de imágenes, ¿sí? Es una parte de la carrera que ustedes están ahorita cursando y que es vital, ¿no? para dejar asentado qué es lo que está sucediendo actualmente. Cuando ustedes dentro de 200 años, ¿sí? Alguien entre a sus archivos y vea sus fotografías, se va a dar cuenta de cómo vivíamos, qué era lo que comíamos, a dónde nos gustaba ir, qué es lo que hacíamos, ¿no? A partir de la imagen. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues, si hay alguna duda o quieren hacer algún comentario, con todo gusto, ¿no?